Bueno, a ver, la litigación estratégica es un concepto muy amplio. En mi ámbito en concreto hacemos una distinción entre litigación climática y litigación estratégica. Si hablamos de estratégica en general, hablamos de litigación que, más allá del propio proceso jurídico, tiene otros objetivos. Es decir, que no se trata solo de ganar el caso, sino de una multiplicidad de objetivos que pueden tener en una serie muy distinta de ámbitos. Litigación estratégica, lamentablemente, también podrían ser los SLAPs. Los SLAPs no tienen el objetivo de ganar el proceso jurídico, sino de limitar la participación pública de los actores en medio ambiente o en otros ámbitos. En ese sentido, la litigación estratégica es un concepto muy, muy amplio. Claro, hablando específicamente de mi ámbito, es decir, de la litigación climática estratégica, hablamos de un término prácticamente como de campaña de comunicación a veces. O sea, nos interesa el caso, nos interesa obviamente ganar el caso por las consecuencias jurídicas y legislativas que tiene a nivel más aterrizado y más, de papeleo, del BOE, de todo, pero nos interesa mucho también el caso como hito de campaña, como crear una campaña de que todo el mundo sepa que hay un caso en el Tribunal Supremo que va de defender sus derechos, que va de defender el planeta en el que viven, generar una conciencia social sobre el tema que sea, en este caso el cambio climático, que haya una movilización ciudadana que respalde este procedimiento jurídico y que no sea simplemente unos abogados que van al Tribunal Supremo a no sé qué. No, sacarlo más allá de su entorno técnico, hacer una campaña muy divulgativa, muy de que todo el mundo sepa qué se está discutiendo, por qué se está discutiendo, qué es lo importante del caso y así aprovechar para hacer, esta capa adicional de movilización y de divulgación ciudadana para que realmente, por una parte, se genere esta conciencia pública sobre el tema que trate el caso y luego además, y esto a mí me parece súper importante, se genere una conciencia pública de que el acceso a la justicia es una parte necesaria de la democracia. Es decir, que la gente cuando se enfrenta a un litigio estratégico bien hecho, en mi opinión, debería ver que los tribunales están ahí para que sus derechos estén en vigor, para que se cumpla la normativa que debería proteger su planeta, su dignidad, su manera de vivir en los próximos 50 años. Entonces, a mí eso me parece también muy importante. Para mí es una doble vertiente. Por ejemplo, uno de los casos más famosos que ha habido últimamente y que se entiende muy bien. En Holanda, que son muy pioneros en esto de la litigación climática estratégica, hace poco una serie de organizaciones demandaron a Shell, la compañía petrolera. Les demandaron, ganaron y a Shell el tribunal le condenó a reducir sus emisiones al 50% en los próximos 10 años. Cosa que ya de por sí, solo el caso ya está súper bien. Pero es que esta gente cogió la sentencia y cogió la lista de las 30 empresas más contaminantes de Holanda y escribió una carta al estilo de: hola, somos los que hemos derribado a Shell, enseñándoos un plan de clima decente o haremos lo mismo con vosotros. Y entonces se produjo un efecto dominó en un montón de compañías que estaban verdaderamente preocupadas por esta capacidad del activismo de llevar a los tribunales una mala conducta empresarial y de realmente tomar una acción sobre su capacidad de reducir sus emisiones. Esto sería un ejemplo muy evidente de litigación climática estratégica. Bueno, primero, en Holanda decimos que son pioneros porque son los primeros en que tienen una sentencia positiva favorable en un caso de estos. Esto sucede en el 2018 y es lo que hace que todo el mundo en Europa, porque en el resto del mundo es una historia completamente distinta, en Europa todos los abogados ambientales ven el caso holandés y dicen: madre mía, yo quiero hacer eso. Y entonces en España, en 2020, presentamos el primer requerimiento que da comienzo a lo que sería el juicio por el clima, que es como le llamamos aquí. Este juicio por el clima, que en realidad son dos procesos jurídicos, tenían como objetivo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es como el instrumento jurídico que desarrolla la Ley de Clima. Atacamos el PNIEC porque era el instrumento en el que se determinaba la reducción de emisiones a la que se comprometía España. Y después de 3 años en el Supremo con este caso, el Supremo falló a favor del Estado, falló en contra de nosotros los demandantes, con una serie muy larga de argumentos
y sin entrar en uno de los argumentos principales en los que habíamos entrado, que eran para nosotros uno de los argumentos más importantes que habíamos planteado, que eran la relevancia de los derechos humanos y el cambio climático en todo el proceso. Porque para nosotros había un argumento muy importante, que era que en la medida en que el Estado no estaba haciendo frente de manera adecuada al cambio climático, también estaba propiciando una serie de situaciones de desigualdad, en la medida en que el cambio climático aumenta las desigualdades. Sin entrar en todo esto, el Tribunal Supremo desestima el caso, falla a favor del Estado, y nosotros pedimos un complemento de sentencia para ver si entraban en el asunto de los derechos humanos y tampoco lo admiten. Así que a día del viernes pasado recurrimos este caso al Tribunal Constitucional por una violación de nuestros derechos fundamentales, entre otras cosas, pues por un procedimiento jurídico que tuviera en cuenta todo lo que nosotros realmente habíamos planteado. Entonces, ahora está en manos del Tribunal Constitucional y veremos cómo avanza el caso. Es cierto que hace poco ha habido una sentencia muy importante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que creemos que puede afectar a nuestro caso. Entonces, creemos que el Tribunal Constitucional tiene argumentos para realmente meterse en el fondo del asunto, como no hizo el Supremo. Veremos. A mí la litigación climática me parece que es una herramienta crucial en el punto en el que estamos de lucha contra la crisis climática. Entonces, sí, sin duda espero que haya muchos más casos y que la sociedad civil organizada descubra esta tremenda herramienta, no solo para clima, sino para muchísimas cosas. Esta explosión que está habiendo ahora de la litigación climática no es solo en España. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente elabora desde hace 6 años, elabora cada 3 años un informe sobre litigación climática y sobre qué casos hay sobre la mesa. En 2017, que fue el primer informe que hicieron, entonces 6 años, no, bueno, un poco más, en 2017, que fue el primer informe que hicieron, había 800 casos en todo el mundo. En 2023, que salió este último informe de la UNED, había más de 2.000. O sea, solo en cosa de 6 años se han multiplicado los casos en todo el mundo. La sociedad civil ha descubierto que esto es una herramienta muy útil y estamos empezando a aprovecharla en toda su extensión. Pero sin duda, los próximos 5 años, que serán también clave en general en la lucha contra el cambio climático, vamos a ver mucho más de la litigación de este ámbito. A ver, los mayores retos están muy claros. Hay una parte fundamental, que es que estos casos requieren mucho tiempo, mucha dedicación, requieren tener una serie de recursos que las organizaciones de la sociedad civil pues no siempre tienen a su disposición. En este primer caso holandés que he mencionado antes, el de 2018, tenían a un equipo de 30 abogados trabajando día y noche de distintos ámbitos que montaron este caso, llevaban desde el 2007 con este caso, o sea, llevar a cabo un proceso exitoso de litigación climática estratégica no es sencillo, hacen falta muchos recursos, hace falta gente muy especializada y sobre todo hace falta mucha imaginación procesal, porque normalmente son casos que no van por los caminos más habituales del derecho y hace falta pues eso, un puntito como de originalidad para llevar el derecho por donde lo necesitamos. Bueno, cada vez hay más argumentos, pero sigue haciendo falta pues eso, un poquito de imaginación, ideas originales y sobre todo también tener, y esto es el otro gran reto que plantea, pues tener unos tribunales receptivos, porque esto es algo que hemos visto con nuestro proceso en España, que es que mientras en el resto de Europa todos los casos de litigación climática, l'affaire du Cycle en Francia, Neubauer y otros en Alemania, el caso Urgenda en Holanda, el caso Shell en Holanda, las Klimasenioringen en Suiza, todos ellos han tenido sentencias favorables y, sobre todo, sus tribunales tuvieron en cuenta el resto de casos que estaban encima de la mesa en el resto de Europa. Mientras que aquí, cuando nosotros planteamos esta jurisprudencia de lo que creíamos que era un entorno de derecho comparado, el tribunal nos dijo que esto no era aplicable y que ellos no podían ni siquiera considerarlo como una fuente relevante de nada en este contexto. Entonces, una parte muy importante de que el tribunal sea receptivo para mí es que sea un tribunal que sea consciente de que el cambio climático no entiende de fronteras. Entonces, si la crisis climática no entiende de fronteras, tampoco puede entenderlo el tribunal, que tiene pues, unos derechos comparados, y menos sobre todo cuando estamos hablando de que todos los países que he mencionado son parte, menos Suiza, son parte de la Unión Europea y tenemos unos objetivos climáticos en común. Entonces, no es
en absoluto descabellado invocar casos que tienen que ver con la política, con la legislación climática de estos estados en un proceso español. Esto es, por ejemplo, uno de los retos a los que nos hemos enfrentado, pero bueno, son muchos y tiene que ver sobre todo con también dar esta herramienta a la sociedad civil y hacerlo de una manera que pueda ser accesible para otras organizaciones que no sean tan grandes. La litigación climática estratégica es la herramienta clave que nos va a permitir llevar la crisis climática a los tribunales y que va a permitir que estos tribunales defiendan nuestros derechos y nuestro derecho a vivir en este planeta en los próximos 100 años.